Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Para hoy vamos a hacer un pan de molde súper delicioso y esponjoso, sin gluten, sin lactosa, sin huevo y súper fácil de hacer. Espero que les guste. Comenzamos. Si no estás suscrito, suscríbete, es rápido y es fácil y es gratis. Vamos a necesitar 2 cucharadas de lino o linaza molida. Ahora vamos a hacer, o te voy a mostrar cómo se hace el huevo de linaza. 380 gramos de agua tibia, esto es para toda la receta, pero de esta agua le vamos a quitar 6 cucharadas. Así como te muestro ahora mismo. Y de todas las recetas que has visto en el canal, me encantaría saber y que me dejaras en los comentarios cuál ha sido o cuáles han sido tus favoritas. Aquí vamos a mezclar muy bien, así, miren, y luego vamos a dejar reposar un rato, generalmente es 1 hora, un poco más, en la nevera. Ahora, vamos a hacer crecer o fermentar la levadura. Echamos otro poquitito de agua de los 380 y le echamos media cucharada de miel. Puede ser también azúcar. Mezclamos muy bien y le vamos a agregar 2 cucharaditas de levadura seca. Esta levadura se puede echar directamente, pero a mí me gusta probarla así. Si fermenta bien, quiere decir que está lista para ser usada. Dejamos reposar unos 15 minutos. La temperatura de la habitación era de unos 18 grados. Mientras tanto, vamos a mezclar nuestras harinas. Agregaremos 210 gramos de harina de arroz y 150 gramos de almidón de maíz. Si tú no puedes comer almidón de maíz, por aquí arriba te dejo la tarjeta a una receta de pan de molde que no lo lleva y que está también deliciosa. También le agregaremos 80 gramos de fécula de patata o de yuca. Sal al gusto. Y ya tenemos casi listo nuestros secos. Le vamos a verter la levadura activada. Así. Y por aquí arriba te dejo la tarjeta a otro pan de molde espectacular. Es una de las recetas más vistas y hechas del canal. Mezclaremos bien y luego le agregaremos el resto del agua, hasta que tenga una textura como te explico más adelante. Como te muestro, mejor dicho. Así tiene que ir quedando, así de líquido. Ahora sacaremos los huevos de linaza de la nevera y vamos a verterlo en nuestra mezcla. Este huevo de linaza les recomiendo hacerlo en el momento, no de un día para otro porque pierde las propiedades. Al igual que si vamos a moler la linaza, le recomiendo hacerla en el momento que vamos a hacer la receta, si no va perdiendo propiedades. Mezclamos bien y miren cómo cambia la textura, está menos líquida que sí. Ahora yo le voy a echar azúcar moreno, esto es opcional, pero le da un poquito más de color al pan y ayuda a que quede un poco más esponjoso. Miren. 2 cucharadas de aceite vegetal y mezclamos. Y por último le voy a agregar una cucharadita de psyllium, unos 5 o 6 gramos aproximadamente. Esto hará que cambie un poquito más la textura todavía. Y miren, fantástico. Esta es la textura que tiene que tener. Mucha atención, es importante. Ahora, en un molde, el mío es de 26 centímetros por 13 de ancho. Lo vamos a engrasar con un poco de aceite, en mi caso de oliva, pero bien. Este molde es fantástico, ya lo han visto en otras elaboraciones. El pan cuando está listo sale perfecto.
y vertemos la mezcla en el molde. Estiraremos con la ayuda de una paleta de cocina, así como me ves hacer en el vídeo. Y también nos ayudaremos de un poco de aceite de oliva, ya lo verás. Nos echamos un poco de aceite de oliva en las manos y estiramos. Esto hará que quede un color bonito y que quede más parejo el pan, un poquito. Tapamos y dejamos reposar alrededor de 1 hora. Yo lo metí en el horno y le puse una olla con agua caliente porque todavía está haciendo un poquito de frío por aquí. Y miren, tiene que crecer así. Tiene que quedar como 1 centímetro de molde, que no sobrepase el molde la masa, es importante. Llevaremos a hornear 180 grados, calor arriba y abajo, 30 a 35 minutos o 40 dependiendo si calienta más o menos el horno. Y miren, así ha quedado. Se me ha hundido por un lado porque le he metido el cuchillo por ese lado y bueno, se ha hundido. Estaba blandita la parte de arriba. Pero está súper esponjoso. Una cosa, algunos me han dicho que el otro pan de molde, el que lleva huevos, le quedaba la parte de arriba un poquito dura. Tienes unos trucos como taparlo inmediatamente caliente. Esto hace que sude el pan y que quede suavecito. Así como te muestro aquí. Miren qué suavidad. No pareciera que no lleva huevo. Bueno, no lleva huevo normal. Miren, está súper delicioso. Y 3 días después también. Porque lo he probado varios días. Y bueno, hasta el 3er día llegó en casa. Miren qué miga más espectacular. Y al día siguiente también te lo muestro para que veas qué tal está. Se nota el cambio porque terminé de hacer el pan por la noche y al día siguiente ya es luz solar. Miren qué espectáculo, el sabor delicioso. Espero que les haya gustado la receta. Como siempre, muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo.